Hola, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Les presento la clase número 23 que se llama Refranes y Dichos Populares. El objetivo de la clase es identificar y analizar el origen y significado de los refranes y de los dichos populares. Vamos a establecer algún tipo de diferencia, ¿verdad? Y conceptos parecidos o que tienen directa relación con tanto con los refranes y los dichos populares. ¿Qué es un refrán? El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular, y por definición de autoría anónima, con intención didáctica, moral o incluso filosófica. Una característica de los refranes es que no se sabe quién los señaló. Hay algunos refranes que a lo mejor tienen que ver con una obra literaria conocida. Más adelante vamos a hablar algo del Quijote, por ejemplo. Ya. Pero por lo general, a excepción de esos, los refranes son más bien anónimos, es decir, no se sabe quién los inventó o quién los creó. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho o incluso de proverbio. Si bien el dicho esencialmente oral abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno e incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa. Por su parte, el proverbio, como adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo oculto, lo bíblico o lo oriental, ¿cierto? Son famosos los proverbios de Confucio, el gran filósofo chino, por ejemplo. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, es decir, por contrariedad, ¿verdad?, la paremia más representativa de la sabiduría popular. ¿Ya? En general, el refrán tiene que ver con lo popular. En cambio, el proverbio tiene que ver más bien con lo académico. El refrán es más alegre, más vivo, más mordaz incluso. En cambio, el proverbio es más filosófico, religioso. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama justamente Proverbios. ¿Eh? Bueno, hay un ejemplo de refrán popular. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, que hace alusión, ¿verdad?, a aquella persona que a lo mejor no es muy, no tiene mucha iniciativa, no tiene mucho empeño, ¿verdad? Y que se deja estar y que por lo general no prospera en la vida. Ese camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, aquí tenemos cuatro conceptos asociados a los refranes. La paremia, que ya lo nombré delante. ¿Qué es lo que es una paremia? Es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima, en asonancia o consonancia. Bueno, ahí tenemos que en general ahí la paremia ya es una frase de origen popular, pero puede que esté escrita en rima, con verso, así como una forma de poética, ¿ya? Pero es popular. El anónimo anónima no lleva nombre de su autor. Se aplica también a las personas de nombre no conocido y al secreto de la persona que oculta su nombre. Es decir, anónimo puede ser la condición de desconocido, obra anónima, ¿ya? Poema anónimo. O también anónimo se señala, de hecho aquí se define en ese sentido, ¿verdad? Como una especie así de dicho que no tiene autor conocido. El proverbio, que lo hemos nombrado ya varias veces, ¿cierto? El proverbio es un tipo de paremia, ¿ya? Es una frase de origen popular, definido como enunciado sentencioso, de origen desconocido, de origen, perdón, conocido, de origen conocido, y a menudo con autoría, cuyas características más claras son la antigüedad, el tono grave y el uso preferentemente culto. ¿Ya? El proverbio, claro, también puede tener un origen popular, pero es más bien culto, más bien didáctico, de enseñanza, más cercano a lo moral, a lo religioso. ¿Ya? En cambio, la paremia y el dicho y el refrán son más bien populares desde el punto de vista masivo, a eso se refiere. Ahora, ¿qué es un adagio? Un adagio es una expresión corta, fácil de memorizar, que contiene algún elemento de conocimiento o experiencia importante, considerado cierto por mucha gente y o que ha ganado cierta credibilidad a través del uso cotidiano y continuado. ¿Ya? Eh, claro, el adagio también ese aspecto, claro, es una expresión corta, es fácil de memorizar, lo importante es cierto que a diferencia, por ejemplo, del refrán, el adagio puede tener un conocimiento, un conocimiento más bien objetivo. ¿Ah? Eso es como una diferencia entre el dicho, el refrán y el adagio. El adagio más bien apunta hacia un conocimiento. No sé,
norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. Ya, eso sería más bien un adagio, pues está indicando, ¿verdad?, la certeza que viene la lluvia, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos distintos dichos populares. Un dicho o frase hecha es un conjunto de palabras que se da a expresar algo que no coincide con el sentido literal de la misma. ¿Ya? Generalmente los dichos populares, lo mismo que la pared, etcétera, son más bien metafóricos. Se valen de elementos concretos conocidos, ¿verdad? Pero tienen un significado que va más allá. Es decir, generalmente intenta dar una enseñanza. Veamos. Dice, a caballo regalado no se le mire el diente. Esta frase eh, se dice en Chile, pero yo lo he escuchado también por otras culturas, no chilenas. Es propia del campo chileno, ¿verdad? Pero también de otros sectores rurales de América. A caballo regalado no se le mire el diente. Hay una variante ahí. A caballo regalado no se le miren los dientes, en plural. Pero la significación o sentido es el mismo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Quien mucho abarca, poco aprieta. A buen entendedor, pocas palabras. De tal palo, tal astilla. En casa de herrero, cuchillo de palo. Buena esa. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Se imaginan, por ejemplo, un profesor o profesora de matemáticas cuya hija o hijo sea malo para las matemáticas? Bueno, ahí tiene que ver con lo que acabo de leer. A boca cerrada no entran moscas. Tal vez haciendo alusión a la gente que habla mucho, ¿cierto? El que calla, otorga. El silencio como un tipo de respuesta. Bueno, el uso y contenido de los refranes. En el uso de la lengua española, el término refrán, del latín refrán, sentencia corta, ha conocido una gran difusión hasta el punto de desplazar al proverbio, idea que se asocia a una parema culta como los proverbios bíblicos u orientales que ya lo hemos explicado. Los refranes son sentencias breves y anónimas que señalan qué actitud conviene adoptar en cada situación, definen la razón de una determinada conducta o extraen las consecuencias de una circunstancia, extrañando en cualquier caso un fin didáctico, entrañando en cualquier caso un fin didáctico y aleccionador, convirtiendo la anécdota humana en un tema de reflexión. Por ejemplo, un refrán, ¿ah? Enemigo que huye, puente de plata. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, que muchas veces el huir no necesariamente eso sería una actitud de cobardía. ¿Ya? Más vale pájaro en mano que 100 volando. De tener cuenta que muchas veces la elección de algo seguro y poco es mejor que algo inseguro y mucho. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Ven? Bueno, no obstante, muchas frases literarias y bíblicas han pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas que van desde la meteorología hacia el destino invariable y fatalista de la existencia. Constituyen el bagaje cultural del pueblo en tiempos de que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de una generación a otra. ¿Ya? Generalmente los refranes se enseñan de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿verdad? De manera oral. ¿Ya? En la actualidad, gracias a la existencia y masificación de Google, nosotros tenemos ahí en esa plataforma o esas plataformas distintos refranes. Pero tradicionalmente y ancestralmente los refranes siempre eran comunicados de generación en generación de manera verbal no escrita. Agua que no has de beber, déjala correr. Es como una forma de criticar el egoísmo, ¿no? ¿Verdad? Agua que no has de beber, déjala correr, es decir, le puede servir a otro. Bueno, es una forma, entre otras, de establecer, ¿verdad?, un tipo de crítica al egoísmo. Su estructura suele ser pareada, es decir, recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias para facilitar su perpetuación oral. Generalmente la obra Don Quijote, Sancho Panza, ¿verdad? Está llena de refranes muy interesantes, ¿cierto? Eh, Sancho Panza, por ejemplo, establecía distintos refranes de lo mundano, de lo cotidiano, de lo concreto, de lo básico, si ustedes quieren. ¿Ya? En cambio, el Quijote era más bien utópico, idílico, iba con respecto a las grandes visiones, la tierra, etc. Por eso que la genialidad de Cervantes, al vincular en una obra, ¿verdad?, estas dos visiones de mundo, la visión ideal, utópica, o quijotesca, debido el nombre, ¿cierto?, de Quijote de la Mancha, y la otra concreta, mundana, práctica, cotidiana, de Sancho Panza.
Es, por eso es que el Quijote de la Mancha tal vez es uno de los, eh, tal vez, ¿no es cierto?, uno de los libros más completos de la historia de la literatura universal. Ahora, en España específicamente también tiene su réplica en Chile, existe lo que se llama el refranero agrícola, que es muy de zonas rurales. Dice, el refranero agrícola es un compendio, corpus o catálogo de refranes, dichos, adagios, máximas o sentencias relacionadas con el medio rural, el campo y las labores agrarias. Puede aparecer mezclado con selecciones meteorológicas, agronómicas, cinegéticas e incluso gastronómicas en el contexto general del refranero. O sea, tiene que ver con la alimentación, con el tiempo, ¿verdad? Con el uso, por ejemplo, de animales y herramientas, con las comidas, etcétera. Algunos autores otorgan el lexicólogo y cervantista Francisco Rodríguez Marín la primera recopilación dedicada a refranes agrícolas, en un contexto claramente paremiológico, es decir, ¿verdad? Refranes con un sentido didáctico de enseñanza. Por sus 100 refranes andaluces de meteorología, cronología, agricultura y economía rural. Aquí tenemos 4 ejemplos que tienen que ver con los meses del año. Marzo, por ejemplo. Marzo, lluvia para el campo, porque lo que es la huerta, cada gota quita un cuarto. Abril, lluvias mil o aguas mil. ¿Ya? Abril, frío, mucho pan y poco vino. Mayo, agua de mayo, pan para todo el año. Que llueva en abril y mayo, aunque no llueva todo el año. En junio, por junio hace mucho calor, nunca asusta al buen labrador. Entonces, son refranes que se originan en el contexto agrícola, pues si ustedes se fijan, puede, ¿verdad?, tener su aplicación en el contexto urbano u otro contexto. ¿Mm? Sobre todo este último, ¿verdad? Aunque haga mucho calor, eso no asusta al buen labrador, es decir, al buen trabajador. ¿Te das cuenta? Una forma de incentivar a perseverar. ¿Ya? Eso se llama refranero agrícola. Les dejamos estos 4 links que tienen que ver con los ejemplos y tipos de refranes que acabamos de estudiar. El refrán, el dicho popular, la paremia, el proverbio, el adagio. ¿Ya? Véanlos, son bastante breves, ¿verdad? Y bastante entretenidos. Y ojalá que les sirvan de reforzamiento a la clase que les acabo de presentar. Les recuerdo ir mandando de manera virtual, es decir, por WhatsApp fundamentalmente, la llamada pregunta esencial, ¿no es cierto?, que está destacada en cada guía. La envían, ¿no, verdad? Al profesor que le habla, si se saca Calderón, ¿verdad? Me ubican ahí en el número de WhatsApp del grupo y yo le respondo y le doy la respuesta correcta de esa pregunta a través del mismo medio, por WhatsApp. Muchas gracias, que estén bien.